Comiendo con indigenismos. Sí, siempre que hablamos de comida utilizamos muchas palabras que proceden de las lenguas indígenas. ¿Que no te lo crees? Pues te voy a leer un texto. Intenta pensar cuántas palabras de lenguas indígenas estoy utilizando. Empiezo. ¿Tienes planes para el fin de semana? Ayer comí en casa de unos amigos. Hizo mucho calor, pero hicimos una barbacoa junto a una gran piscina. Los niños los pasaron estupendamente en la piscina, tenían una piragua inflable y jugaban a pescar tiburones, caimanes, pirañas. Yo llevé papas aliñadas. Tuve que competir con una ensalada de quinoa, atún y aguacate que hace María. En plena comida se levantó un gran viento, parecía un huracán. Juan fue el encargado de la carne, la aliñó a su gusto con ajo y chile. Y la verdad es que se pasó un poquito, ni el café ni un chicle de menta pudo quitarme el sabor del picante. Muchos de mis amigos acabaron echando la siesta en el jardín, sentados en las butacas o tumbados en las hamacas. Aprovechamos el rato de tranquilidad para ayudar a Guadalupe a revisar el suyo. Guadalupe es un poco desastre y junto a verdaderas macanas que había comprado en mercadillos tenía una enagua de un traje de flamenca que se encontraba por allí en medio, la peineta de carey que se puso cuando fue madrina en la boda de su hermano hace 2 semanas. En fin, de merienda tomamos los postres de Guadalupe. Había hecho helado de chocolate con cacahuete y batido de cacao y plátano para los niños. Buenísimo. A mí me encanta el chocolate. Mis amigos tienen una pequeña cancha y éramos suficientes para hacer 2 equipos. Yo me libré de jugar porque fui la encargada de anotar con tiza en una pizarra. Pasamos un día estupendo y con esto despedimos el verano. He utilizado un cierto número de palabras que proceden de lenguas indígenas americanas. Y no sé si alguna de estas palabras te suena, pero estoy segura de que algunas te van a sorprender. Cuando los conquistadores llegan a América y empiezan a descubrir ese nuevo mundo, hay muchos objetos, animales, plantas, productos. Las lenguas americanas, además, son muy distintas. Lo que sí hacen es ir aprendiendo palabritas, ¿no? Algunas palabras que sirven para designar objetos, plantas, animales. Por ejemplo, el taíno es una lengua que se hablaba en el Caribe y del taíno yo he citado la palabra barbacoa, maíz, hamaca, huracán, canoa, caimán, cacique, carey y enagua. Y también la palabra batata. Batata es una palabra, forma parte del término patata. Cuando los españoles llegan al territorio de lo que hoy es México, se encuentran con una gran lengua que se llama náhuatl. De esa lengua nosotros utilizamos términos como tomate, maíz, cacao, chocolate, cacahuete, hule, tiza, macana y aguacate. Y también algo que a veces tienes en la boca, chicle. La palabra chicle procede del náhuatl, quechua, hablada por el Imperio Inca. De esta lengua tomamos palabras como papa, cancha, la cancha de baloncesto, coca, que está en la palabra Coca-Cola, y quinoa. Finalmente, la última lengua o el último grupo, la última gran lengua con la que se entra en contacto, que es la lengua tupí guaraní, de ahí tenemos una palabra como tiburón o piraña. Bueno, ponte a sumar, si no recuerdo mal y si no me he equivocado, creo que te he citado más de 31 indigenismos, es decir, antes de 1492 no había patatas, no había papas fritas, así que no había tampoco gazpacho porque no había tomate. Y lo que es peor, no había chocolate. Y como no quiero alargarme, quiero contarte únicamente un detalle más. La palabra piña procede de las lenguas indígenas. Piensa en esa fruta, es una fruta americana. Así que ahora te invito a que sigas descubriendo. Seguro que en tu vida diaria usas más de estos 32 indigenismos que aparecen en el texto que hemos hablado hoy.